Bendiciones, amadas personas que ven estos videos. Yo le traigo este mensaje. Esta palabra, esta me la dio el Señor desde el año 2022. Y bueno, apenas la estoy sacando al aire así ahorita, pero ya la he dado a varios siervos personalmente impresa, porque eso fue el mandato que Dios me dijo. Es para pastores y para todo siervo. Y el Señor le ponía así por título, la fortaleza para tu ministerio. Y me decía que les dijera esto, que el ministerio pastoral o de todo siervo es un llamado de parte de Dios, pero es necesario que ese pastor o ese siervo se deje pastorear por el Señor, que lo llamó, porque la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y que es necesario que cada siervo vaya a esos pastos para poder descansar. El llamado de un pastor es un llamado natural para pastorear ovejas, pero que es necesario que cada pastor vaya en lo espiritual con el Señor a recostarse a esos pastos delicados para que el alma de cada pastor sea confortada y llenada por el Señor, que sea fortalecida y pueda escuchar la voz de Dios y hablarle a las ovejas lo que el Señor, su pastor, le está diciendo para cada una de ellas. Si el pastor no se recuesta en esos pastos a descansar y quiere hacerlo todo en sus fuerzas, me decía Dios, no podrá pastorar bien a las ovejas del Señor que se le han encomendado y tampoco lo hará en el orden que el Señor lo está estableciendo. Cuando los pastores no se recuestan en esos pastos al oír la voz de Dios para lo que tienen que hacer, a veces se cansan y hay momentos en que ellos dicen, ya no puedo más. Cuando el pastor no está escuchando exactamente la voz de Dios para lo que tiene que hacer, sino que está escuchando otras voces, a veces hacen cosas de más o se nos exigen cosas de más. Entonces hay cansancio, fatiga, estrés y muchas cosas más. Por eso el Señor nos dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Pero a todos aquellos que están trabajando en su obra es esta palabra. El secreto de los pastores y siervos del Señor es eso, venir y recostarse y descansar en el Señor, oír su voz y su dirección para lo que deben hacer. Si se hace eso, Dios promete que aunque anden en valle de sombras de muerte, no temerán, que el bien y la misericordia los seguirán, y en la casa de Jehová morarán por largos días. Lo dice en el Salmo 23. El plan de Dios para sus pastores es que moren en su casa por largos días, que aunque el mal los persiga, aunque anden en esos valles de sombras de muerte, la vara y el cayado les infundan el aliento para seguir adelante. Amados pastores y siervos del Señor, esta es palabra que el Señor me ha dado, que yo ya entregué en copias a muchos siervos, a muchos pastores, pero nuevamente se las vuelvo a recordar y a decir, porque están pasando cosas en que siervos están yéndose de acá, pero muchas veces no es el tiempo de Dios, es por tanto cansancio, por tanta fatiga, o a veces muchos hasta se están quitando la vida porque ya no aguantan más, porque es necesario estar haciendo esto. Muchas veces estamos como siervos escuchando tantas voces, lo que nos dicen que hagamos, pero recordemos, y eso se lo digo por experiencia propia, porque Dios ha tratado conmigo en eso. Yo tengo 21 años de ser pastora y ha tratado en esa área, porque muchas veces escuchamos muchas voces que nos dicen, haz esto, haz el otro, o que pensamos que debemos hacer esto porque todos lo hacen, porque esto es parte de lo que aprendimos como congregantes, o porque muchas cosas lo hacemos por diferente manera, pero es importante entender, eso me lo dijo él, que el llamado viene de parte de él, que él es el que nos llama, que él es el que nos da el ministerio y que por eso él es el que nos va a dar los planes de trabajo que tenemos que hacer.
Y muchas veces siempre estamos, es que tenemos que hacer esto, el otro, porque si no se van a molestar, sino que van a decir las ovejas, qué va a decir esta persona, hermano. Pero es importante, la Biblia dice que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. No es porque vamos a empezar a desobedecer a todo mundo, no, sino que Dios me decía que nuestro llamado es un llamado espiritual que Él nos ha dado y que Él es el que nos va a dirigir, que cada cosa que hagamos, que cada paso que demos, tanto en lo espiritual y natural, tenemos que preguntarle a Él si es su voluntad y Él es el que nos va a dirigir. Y yo se lo digo por experiencia propia, porque cuando Él me dio el pastorado hace 21 años, Él me dijo, vas a descansar 2 días. Y yo no entendía mucho eso, hermano, no entendía mucho de descanso. Y nosotros pues los días que teníamos de culto y todo, hermana, pero aquí se llenaba la casa de gente, se llenaba la casa de hermanos porque Dios nos usaba mucho en muchas cosas que el Señor nos había dado, en muchos dones. Y la gloria es para Dios, hermano. Yo no comento esto siempre, ahorita lo digo para testimonio. Nos usaba en liberación, en ministración, en profecía, en palabra, de ciencia. Y claro que pues aparte del culto, la gente venía, aparte de los días que no había culto, aparte de otra gente que era de otras iglesias, venía o de otros lados y pues le gustaba escuchar, le gustaba que se le ministrara, hermano, y en mí vino un cansancio extremo, un cansancio, y yo recordaba esa palabra porque yo no podía descansar, ahora sí que casi ni de día ni de noche, y vino a mí esa palabra de que Dios me dijo tenías que descansar y traté de hacerlo un día, traté de medio hacerlo, pero aún así no lo pude hacer porque yo decía, no, ¿qué van a pensar de mí si yo digo, no, pues hoy no lo voy a atender o esto? Porque siempre está uno pensando en la gente, no piensa en uno. ¿Y qué pasó? Yo caí en cama, hermano. Yo me vi muy enfermo, muy grave. Yo no sabía qué era, me trataban, pero no sabía. Ya después de algunos años, sí, porque pues Dios es Dios soberano. Dios te dice algo y tenemos que hacerlo, como decía un hermano. A Dios no hay que preguntarle, solamente hay que obedecerlo, porque Él sabe por qué no lo dice. Después de unos años, ya que estaba mi cuerpo muy desgastado, muy mal, yo me enfermaba seguido. Entonces Dios me dijo, mira, ¿sabes qué? Porque a mí los médicos que iba, porque nosotros íbamos a médicos, hermano, yo muy respetable que hay iglesias donde no permiten ir a médicos, pero el Señor me ha dicho a mí que la ciencia Él la da. Sí, entonces nosotros podemos acudir a médicos, ¿sí? Claro, siempre y cuando confiando primeramente en Dios. Y yo acudí a médicos porque ya era mucho lo que yo iba con la presión alta, muy mal, y me decían, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene usted? ¿Tiene problemas? ¿O por qué tiene esta situación de estrés, de fatiga? Y pues yo la verdad decía, no, porque la verdad yo con mi esposo nunca he tenido problemas, nosotros nos casamos en el Evangelio, yo conocí al Señor a los 16 años, él a los 18, y nos casamos y desde ese tiempo nosotros servíamos al Señor en la iglesia, después nos dio el llamado pastoral. Y pues no, hermano, todo ha ido, digo, normal como todo matrimonio, ¿sí? No perfecto, pero normal. Y entonces hasta que Dios me dijo, mira, te voy a decir algo. Todo ese estrés, toda esa fatiga, todo eso que tú tienes es por el ministerio y el llamado que yo te he dado, porque mi gloria pesa. Todo lo que hacen para mí pesa, mi gloria es pesada. ¿Acaso tú no te has dado cuenta que yo en mi palabra he dejado que cuando yo me manifestaba a ciertos siervos, ellos caían como desmayados? Era eso, porque mi gloria pesa. Y por eso yo te he dicho que tienes que descansar. A mí me daba muy fuerte el dolor de cabeza y todo. Entonces yo de ahí fue que ahora sí que entendí, hermano. Y ahora sí que a propósito he tratado de descansar. Yo sé que a veces no se puede al 100% como uno quisiera, pero uno hay que hacerse el tiempo, hermano. Si uno quiere ver los resultados, porque el Señor dice que Él quiere que los siervos moremos mucho tiempo en su casa. Esto es lo que me decía, me explicaba esta palabra, que eso es lo que significa, que Él nos llama para morar, para estar sirviéndole en su casa. Pero si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es por eso que a veces nos vamos antes, ¿sí? Y yo, bueno, y estoy haciendo este video porque es parte de mi testimonio y es algo que Dios ya me había dicho y que yo no lo he sacado para todos, pero esto en este momento lo hago para especialmente para todos los siervos y para los pastores, hermano. Dios me les bendiga.